BPI TV hacemos el presente avance informativo desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional cuando son precisamente las 10:30 de la mañana. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien se pronuncia sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y sobre la presunta liberación de un grupo de ellos. Vamos a escuchar de inmediato. De quienes hoy sean liberados, pues esto constituye una alegría, más allá de la injusticia que se haya cometido al tenerlos en prisión durante largo tiempo. Nosotros esperamos que estas liberaciones, que han sido anunciadas desde el día de ayer y que supuestamente deben consumarse en el transcurso de la mañana de hoy, pues sean la totalidad de los prisioneros, tanto civiles y militares, que están en prisión, porque no olvidemos que tenemos cerca de 475 prisioneros políticos, civiles y militares, de los cuales tenemos cerca de 35 damas, lo que nos indica que los operadores de justicia se han dedicado, conjuntamente con los organismos de seguridad del Estado, a incriminar a todos aquellos venezolanos que piensan distinto. Nosotros esperamos que esas liberaciones se concreten en la mañana de hoy y que no se convierta esto en una especie de puerta giratoria, como ha venido sucediendo de manera sistemática en las oportunidades que se presentan, liberaciones de prisioneros de conciencia, y que en definitiva, tanto las cárceles, los organismos de seguridad del Estado, como otras cárceles, dejen de tener como residentes a quienes piensan distinto, a actores de la democracia, a militantes de los partidos políticos, y esto sea, en definitiva, una acción que comprometa el respeto de las garantías constitucionales y los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. Diputado, se dice que Roberto Marrero sería uno de los presos políticos que estaría en este momento en Casa Amarilla. ¿Qué información maneja? Bueno, nosotros esperamos que no solamente sea Roberto, que también sea el compañero Requesén, que sean los policías metropolitanos, a quienes se les ha violado de manera sistemática todos los beneficios a que tienen derecho como ciudadanos venezolanos. Los policías metropolitanos tienen más de 15 años en prisión y ellos son merecedores de medidas sustitutivas al cumplimiento de la pena, lo que no constituye una concesión graciosa, lo que no constituye un favor de quienes los tienen en prisión, sino un derecho de acuerdo a la normativa penal venezolana y a nuestra Constitución. Ojalá y en esos prisioneros que están liberando en el día de hoy se encuentren todos esos venezolanos y venezolanas que están tras la reja por pensar distinto. Diputado, al día siguiente de su excarcelación le preguntábamos si pensaba usted reunirse con los miembros de esta comisión denominada como de diálogo nacional para pues que usted pudiera conversar sobre las acciones que ellos iban a emprender. Usted ha tenido oportunidad de reunirse con ellos y me gustaría saber sobre las medidas cautelares que usted pudo conocer el día de ayer, si considera que se ha violado el debido proceso en su caso, luego de que pues no los abogados el día de ayer aseguraran que no han visto el expediente de su causa. Mira, yo he sido un defensor permanente durante más de 40 años de las garantías constitucionales de los derechos políticos, en consecuencia un defensor a ultranza de los derechos humanos, del derecho a la vida. A eso no voy a renunciar nunca. Si es necesario reunirme con actores de la vida nacional que tengan la posibilidad cierta de lograr la libertad de un padre de familia, de un joven, de una muchacha, de un muchacho, de esos venezolanos que están tras las rejas sin haber cometido ningún delito, pues lo voy a hacer porque es mi obligación, es mi mandato. Cuando fui electo en la circunscripción electoral del Estado Lara como parlamentario del Poder Legislativo, legítimamente electo por el pueblo, el mandato de esos electores fue precisamente el respeto de la Constitución. Y la Constitución tiene un capítulo especialísimo de los derechos humanos que yo he defendido y seguiré defendiendo en cualquier espacio, sin importar
lo que quieran escuchar algunos y sin importar el costo político que se tenga, porque ese mandato lo voy a cumplir al pie de la letra. Nada me va a hacer renunciar a la defensa de la Constitución, a los derechos humanos y al derecho a la vida. Y los derechos, los prisioneros políticos, que son prisioneros de conciencia, civiles y militares, deben estar todos en plena libertad. En cuanto a mi situación procesal, pues todos saben que fui hecho prisionero de manera irregular, violando la institución universal de la inmunidad parlamentaria. Fui objeto de las carencias fundamentales del debido proceso, del legítimo derecho a la defensa, y en consecuencia, como no he cometido ningún delito, pues no tengo ningún temor de acudir ante los operadores de justicia a solventar una situación que desde todo el punto de vista es enojosa, pero que se constituye en una violación flagrante a la institución universal de la inmunidad parlamentaria, pero también a mis derechos políticos y garantías constitucionales. ¿Se ha reunido entonces con estos grupos? Y me gustaría saber su opinión sobre lo que dijo Maduro de darle una mina de oro a los gobernadores. Bueno, habrá que preguntar a los gobernadores si tienen, en primer lugar, la capacidad logística para recibir y explotar una mina de oro, en el sentido figurado de lo que eso significa. El problema económico de Venezuela no lo constituye una mina de oro, no lo constituye la nulidad del signo monetario nacional, que es el propio fracaso del modelo político y de las políticas públicas del gobierno. El problema de fondo es el modelo político. Si tenemos un modelo político que acometa con celeridad, con responsabilidad, con sentido de pertenencia de país para recuperar las condiciones de vida de los venezolanos, pues sin duda alguna que tendríamos que ir a un proceso electoral donde tenemos la plena seguridad que este modelo político sería derrotado de manera categórica por la voluntad del pueblo a través de la manifestación de voluntad popular que la constituye el voto. Por supuesto que para ello tenemos que rescatar la confianza del venezolano en la institución del voto, pero también tenemos que habilitar un árbitro electoral que sea árbitro y no parte, para recuperar en consecuencia la confianza de los venezolanos a la salida institucional, a la salida de toda sociedad inteligente, que son las salidas de la civilidad. En consecuencia, ojalá y esto prive el interés del país, prive el interés de la nación, prive el interés de resolver el problema de los ciudadanos, porque en el fondo del fracaso de la situación que vive Venezuela, quienes sufren son los sectores populares, es la clase media destruida, es el pueblo el que está llevando la pesada carga del fracaso del modelo político, que lo tiene en las situaciones que ya todos conocemos. Ahora, diputado, ese árbitro electoral que debe garantizar unas elecciones libres, transparentes, sale de una mesa acordada entre un grupo de partidos. Ese árbitro electoral debe ser designado por el Poder Legislativo, que tiene el mandato constitucional a través de su cualidad para habilitar el proceso de elección del árbitro electoral. Y para ello, pues ya todos sabemos lo que debe ocurrir. En primer lugar, el cese de la persecución judicial impropia, indebida, inconstitucional contra el poder legítimamente electo por el pueblo, que es el Poder Legislativo Nacional, la casa de las leyes, la casa del proceso de formación de las leyes. Diputado, justamente quiero retomar la pregunta que hacía mi colega, justamente sobre este tema. Menciona que esta responsabilidad compete al Poder Legislativo. Quisiera insistir en esta pregunta. Para tratar este tema, ¿ustedes han sostenido reuniones que este grupo de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y otros grupos políticos han sostenido encuentros? Mira, la política institucional del Poder Legislativo la maneja el presidente del cuerpo, el compañero Juan Guaidó. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que esté orientada a la política del cuerpo, la responde el presidente, el compañero Juan Guaidó. Gracias.
Escuchaban ustedes declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado Edgar Zambrano, luego de conocerse el día de ayer las medidas cautelares que le impusieron al parlamentario. Precisamente hablábamos con los abogados defensores el día de ayer en las afueras del Palacio de Justicia, cuando el parlamentario se presentó ante este tribunal ordinario y le fueron impuestas estas medidas cautelares correspondientes a medida de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país. Después una de sus abogadas defensoras pues nos confirmó, Dorian Benaín, que los 4 acompañantes que fueron privados de libertad el mismo día que el parlamentario fue detenido también tienen estas medidas cautelares. Él también pues el día de hoy se pronunciaba sobre la presunta liberación de un grupo de presos políticos que estarían siendo trasladados en estos momentos desde la sede del SEBIN Helicoide hasta la sede de la Casa Amarilla. Recordemos que este grupo pues habían sido anunciados desde el mes de septiembre que iban a ser liberados alrededor de 58 presos políticos. Sin embargo, hasta ahora no se había producido ninguna liberación más allá de la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y posteriormente los cuatro trabajadores que lo acompañaban. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.